Marcos 3 para mí es uno de los capítulos más importantes de mi vida. No necesariamente es uno de los que más me gustan. Sí es uno de los que más me gustan. Yo creo que el capítulo que más el capítulo que me mata es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1 yo creo que me vuela la cabeza. Pero Marcos 3 para mí representa un parteaguas porque la vez que yo recibí a Jesucristo como mi Señor fue cuando el pastor Héctor Hermosillo en Semilla de Mostaza predicó Marcos 3. Estaban viendo el Evangelio de Marcos y fue justo en el capítulo 3 cuando yo ya no aguanté. Dejé de hacerme el macho y me porté como hombre. Y por eso para mí es un capítulo súper importante y creo que tiene una enseñanza impresionante. Entonces, vamos a empezar. Marcos 3. Nada más para entrar en contexto, si recuerdas la semana pasada terminamos en que Jesucristo está con sus discípulos caminando por un sembradío y de pronto los fariseos empiezan a decir, y ellos están comiendo, ¿no? Están recogiendo unas espigas y los fariseos empiezan a decir, están haciendo algo prohibido, eso no, la ley no lo permite y no sé qué. Y ya lo vimos con detalle la semana pasada, que la ley realmente permitía esto. Decíamos que no permitía que seas gandalla, pero que si comieras era permitido. Y Jesucristo termina diciendo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, es Señor aún del día de reposo. Otra vez, capítulo 3 de Marcos, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Quiénes eran estos? Pues los fariseos, ¿no? Los fariseos estaban en la sinagoga y la palabra acechar habla como de ver así de reojo o como espiar o como realmente le están tendiendo una trampa a Jesucristo. Y creo que lo primero que podemos entender aquí es ¿a qué vamos a la iglesia? Porque muchas veces vamos a la iglesia con esta actitud. O sea, vamos nada más a ver qué cosa sale mal, ¿no? Empieza la alabanza y, ese acorde no iba. Ese era menor, no era mayor. Se le olvidó la letra. Mi hermanita, esa señora siempre llega tarde. Esta persona siempre se sienta y se duerme. O sea, de fariseos. Estar yendo a la iglesia nada más a espiar a quién voy a acechar hoy día. O sea, y es muy común. O sea, realmente tristemente es algo muy común. Y creo que todos podemos caer en esto. O todos hemos caído en esto en algún momento. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nos ponemos en ese plan, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en religiosos. O sea, yo sé hacer lo correcto y ellos no. Y básicamente lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en los enemigos de Jesucristo, porque los fariseos eran los enemigos de Jesucristo. Y están ahí en sábado y hay un hombre que tiene una mano seca. La palabra seca habla de que no tiene utilidad. Probablemente era un mutilado, probablemente había perdido alguno. No nos dice la palabra de Dios qué es lo que había pasado, pero por la palabra y por todo el contexto, no era una cuestión congénita. No era que había nacido así, sino que le pasó algo a su mano. Pudo ser una enfermedad, pudo ser un accidente, pero algo tenía su mano que estaba seca. Otro de los evangelios nos especifica que es la mano derecha, la que estaba seca. Y ahí está esta persona con una necesidad, está Jesucristo y están los fariseos acechando porque ya conocen de Jesucristo. Ya saben que Jesucristo tiene una debilidad por las personas con necesidad. Entonces están ahí, verso 3. Entonces Jesucristo,
dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Te imaginas eso? O sea, tú tienes una malformación. Y siempre lo que tratas de hacer cuando tienes un defecto es ocultarlo. Pero Jesucristo le dice, levántate y ponte en medio. Tú podrías decir, no, Señor, discúlpame, yo acá estoy bien porque no quiero exhibirme delante de todos. Pero este hombre ya sabía quién era Jesús también, ya lo había visto milagros, y entonces, a lo mejor cuando Jesucristo le dice, levántate, ponte en medio, en su cabeza viene, todos te van a ver, pero ¿qué es lo que hace? Vamos a leer. Levántate y ponte en medio. Por el contexto, vemos que obedeció. Vamos a ver por qué después. Y les dijo, es lícito en los días de reposo, a los fariseos les dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Y esto se me hace bien interesante. Toda religión, la palabra religión viene de religos, volver, ligos, unir, ¿no? O sea, volver a unir. Y yo soy de los que creen que religión es todo intento del hombre de tratar de unirse a Dios. Por eso Jesucristo no vino a ser una religión, porque el hombre nunca va a poder llegar hasta Dios. Es imposible. El hombre nunca puede hacerlo. Por eso nosotros insistimos que si tú vienes porque crees que esta es una religión, estás perdiendo tu tiempo. Lo que queremos que tengas es una relación con Jesucristo, una relación con Dios a través de Jesucristo, no una religión, porque una religión realmente es un cúmulo de cosas que no tienes que hacer, y no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes. Y yo aquí lo que veo es que Jesucristo les pregunta, ¿es lícito? O sea, ¿se puede hacer bien o mal en días de reposo? Jesucristo no está concentrado en lo que no se puede hacer. Jesucristo está concentrado en lo que sí se puede hacer. Por eso, siempre concéntrate en lo que... como cristiano, ¿puedo fumar? ¿Por qué no te concentras en lo que sí puedes hacer? Como cristiano, ¿puedo perdonar? Ah, caramba, y hay ¿qué es más difícil, dejar de fumar o perdonar? Perdonar. O sea, cuando te haces cristiano recién oras, ¿no, Señor? Y te les dices a tus amigos, oren por mí para que deje de fumar, por favor. O sea, y años después te das cuenta que, no, hombre, o sea, eso era lo de menos. Debías haber pedido que la envidia, ¿no? O sea, aunque muera de enfisema pulmonar, pero ya la envidia, porque la envidia destruye familias. O sea, la envidia o el rencor o esas cosas, al final de cuentas, que concéntrate en lo que Dios te dice que hagas, no en lo que deduces que no puedes hacer. Porque si te concentras en lo que tienes que hacer, lo que no debes hacer solito se va a caer. ¿Sí me explico? Concéntrate en qué tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es lícito en los días de reposo hacer bien. Es lícito en los días de reposo salvar la vida. Pero ellos saben, esta es una de esas preguntas que se llaman preguntas retóricas, en las que la respuesta es obvia. En las preguntas retóricas la respuesta no es necesario darla. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Pues hacer bien. ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Salvar la vida. Pero ellos callaban. Y esto muestra lo que Jesucristo mismo dice más adelante, que es la dureza de corazón. Cuando ves la verdad y nomás no quieres aceptar la verdad. Te da flojera aceptar la verdad. Te da rabia aceptar la verdad. No quieres decir, ok, Señor, yo estaba pensando equivocadamente. Tienes razón. En día de reposo es lícito hacer bien. En día de reposo es lícito salvar la vida. Pero como no quiero darte la razón, Señor Jesús, me callo. Y Jesucristo dice en el verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo. Esta es la única vez en la que la Biblia muestra que Jesucristo mostró enojo. Yo sé que estás pensando en las mesas del templo, pero ahí la Biblia no dice que Jesucristo tuvo enojo. Aquí es la única vez que Jesucristo dice que tuvo enojo. Con enojo
entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Ahora, yo creo, sinceramente, yo creo que este es como el caso, ¿se acuerdan en Juan cuando Jesucristo llega a la tumba de Lázaro y están todos llorando porque Lázaro murió y él se acerca a la tumba y está el versículo más corto de la Biblia que dice Jesús lloró? Y que obviamente Jesús sabía que él lo iba a resucitar, entonces no estaba llorando porque Lázaro había muerto, sino Jesús estaba llorando porque el pecado produce muerte. Y él estaba llorando por la condición en la que el pecado nos tiene a todos unidos, nos tiene sujetos a la muerte. Y por eso él llora por la condición del hombre. Por eso él vino y dio su vida para librarnos de esa esclavitud del pecado. Para que ya no tengamos que vivir la muerte. Sí, la muerte física, pero ya no la muerte espiritual. Yo creo que es igual este mismo caso. Él no está enojado con los fariseos, porque él ama al pecador. Él está enojado con el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo creo que este es igual ese caso, que él está con enojo por el pecado, pero cuando ve los corazones de ellos, solamente está entristecido por esa dureza. Y entonces, al ver eso, le dice al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y esto se me hace impresionante. Porque pongámonos desde el punto de vista de esta persona. Primero le dice, ponte en medio. Y le pudo haber dicho, no me exhibas. O sea, ya tengo suficiente con estar así, pero no me exhibas, Señor. Pero Jesús le dice, ponte en medio. Y yo creo que se puso en medio, porque luego nada más le dice, extiende tu mano. Y él pudo haberle dicho, Señor, o sea, ahora no solamente me exhibes, sino que te burlas de mí. O sea, extiende tu mano, o sea, no puedo, está seca, Señor. O sea, te crees muy sabio, pero ¿no ves que mi mano está seca? O sea, pudo haberle discutido viendo esto. En vez de eso, lo que este hombre hace es pararse en medio. Y cuando Dios le dice, extiende tu mano, pues dirá, pues no sé, pues yo hago como que le extiendo. Y brum, ¿qué es lo que dice? La mano le fue restaurada sana. No dice que le fue restaurada sana y luego la extendió, sino que al momento de extender la mano le fue restaurada. ¿Qué es lo que yo entiendo y veo aquí? Créele a Dios. O sea, muchas veces la Biblia nos dice, haz esto. Y tú estás, pero es que todos se van a dar cuenta. Todos se van a dar cuenta que yo hice mal si hago eso. Ve y pide perdón. Ay, pero ni se dio cuenta que yo estaba hablando mal de él o de ella. Entonces, ¿para qué voy a ir a pedirle perdón? Pues voy a complicar las cosas. Y Dios te dice, ve y pide perdón. Señor, ¿me quieres exhibir? No, no te quiero exhibir, quiero sanarte porque estás seco. Y una cosa sí es cierta. Dios te da el poder para hacer lo que Él te pide mientras estés haciendo lo que Él te pide. ¿Sí me explico? Dios te dice, para los casados, ama a tu esposa. Ay, pero ¿cómo? Pues tú ama. Y mientras tú estés amando a tu esposa, Dios te va a dar el poder, la fuerza y el amor necesario para cumplir un mandamiento que Él te da. Dios no te va a decir algo que Él no te va a dar la fuerza para hacerlo. Ese no es Dios. Dios es tu amigo. Si Dios te dice, ve, si Dios te dice, perdona, es que no puedo, Señor. Ok, perdona. Y mientras estés tratando de perdonar, mientras estés en tu corazón, ok, Señor, tú me dijiste que perdone, no puedo, pero Señor, te ruego que me ayudes a perdonar. Y voy a empezar, ¿sabes? Yo no puedo cambiar mi corazón, pero Dios sí. Lo que yo puedo cambiar es lo que estoy haciendo. Y eso sí, puedo empezar a orar por esta persona. Y Señor, bendícele. Y Señor,
cuida sus finanzas y Señor, dale paz en su familia, provee para su casa y empiezas a orar y en oraciones reales y buenas, ¿no? Es porque luego sí voy a orar por él, Señor, que se dé cuenta de lo mal que está y que tu luz resplandezca en su corazón, que esté en tinieblas, Señor. O sea, eso no es orar por esa persona, eso es egoísmo puro. Entonces, si Dios me dice perdona, Dios me va a dar el poder de perdonar. Lo único que tengo que hacer es empezar a perdonar. Y mientras yo esté haciendo eso, Él me va a dar el poder para hacerlo. O sea, cree en lo que Dios te dice. En todos los sentidos, créele a la palabra. Si la palabra te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Tienes problemas económicos? Perfecto. Primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser suplido. Y aquí yo sí puedo decir que lo he vivido. Hace un poco menos, casi un año. No, hace más de un año. En enero del año pasado. Yo iba a entrar al Instituto Bíblico. Estaba trabajando en una escuela de música y mis horarios eran dispares, tenía clases en la mañana, clases en la tarde y estaba ganando, digamos, más o menos. No me moría de hambre, pero no podía ahorrar realmente, vivía con lo justo. Y yo sentí que tenía que entrar al instituto y además me quería casar. En 6 meses me casaba. Entonces, y mi boda, pues mi familia vive en Bolivia, entonces tenía que pagarle el pasaje a mi familia que viniera acá, o yo tenía que ir a Bolivia, y o sea, de todos modos era una gastadera impresionante. Y decidí creerle a Dios. Y en la escuela donde trabajaba tuve que renunciar a varios grupos. Y muchas horas de clase que yo daba tuve que renunciar para poder estar en el instituto, porque entendía que eso era lo que Dios me estaba pidiendo. Y era todo en contra, porque tenía que pagar el instituto y estaba renunciando a trabajo. Tenía que casarme y estaba renunciando a trabajo. Pero apenas renuncié, a la mitad de mis trabajos, solo trabajaba en la mañana. Entré al instituto obedeciendo a Dios. Mi primer cheque era del doble de lo que estaba ganando antes de hacer esto. Y de pronto, en mi cuenta, a los 6 meses, tenía una cantidad de dinero que decía yo, ¿y esto, Señor? Y empezamos a hacer cuentas y salió para los pasajes, para pagar el juez, para pagar la boda, para pagar el pasaje de regreso, y digo, y así, y con el último centavo, regresamos. No fue para hacernos millonarios, fue para eso. Y creo que Dios es fiel si tú le haces caso. Y no me lo contaron, o sea, la neta, yo lo viví. Y si tú hablas con personas que me conocieron hace más de un año, te van a decir, sí, Iber vivía con 1,000 pesos a la quincena. ¿Y cómo le hacía para pagar renta y todo? Pues quién sabe, tampoco sé. Pero ahorré para pagar los pasajes de ida de mi esposa y de mí a Bolivia, para pagar la boda allá, para pagar la boda aquí, las 2 bodas, no una. O sea, Dios es fiel, créele, no te quiere exhibir, ni te quiere avergonzar si te dice párate en medio y estira la mano. Lo que Él te diga, hazle caso. Verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Y esto es interesante, los fariseos y los herodianos eran enemigos acérrimos. Los herodianos eran judíos que eran, digamos, fans, o no fans, ¿cómo se dice? Seguidores de un partido, eran políticos los herodianos, y ellos apoyaban a Herodes. Los fariseos estaban en contra de Herodes. Pero pues cuando se trata de ir contra Jesús, tú te vas a dar cuenta que se unen moros con cristianos, se unen todos contra todos. Si tú quieres
seguir a Jesucristo, vas a ver cómo tus peores enemigos se unen para hablar mal de ti y se hacen amigos. Y eso es real. Y así le sucedió a Jesucristo, o sea que no te sorprendas si te pasa a ti. Verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesucristo nuevamente, Jesucristo, los teólogos, digamos, dividen sus 3 años de ministerio en 3 etapas. El año del inicio, ¿no? Luego el año de, ¿cómo le llaman? Del éxito, que es cuando tiene mucho éxito, muchos seguidores por todas partes, y el año de la oposición, que es cuando vienen todos los peores ataques y abandonan sus discípulos, la mayoría lo abandonan y etcétera, etcétera. Y está en esta etapa de gran éxito. Y muchos lo siguen. La pregunta es, ¿por qué lo están siguiendo? Porque vieron cuántas cosas había hecho y querían ser sanados, y todos dice que se le abalanzaban, tanto que Jesucristo tuvo que decirles a sus discípulos: tengan lista la barca, porque por si acaso. Esto acompáñame a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 38. 37. 35. Vamos a hacer el 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, que en este caso son Andrés y Juan. Andrés y Juan y Jacobo, creo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista, dice: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y eso es importante. Las multitudes seguían a Jesús, pero lo importante es seguir a Jesús por los motivos correctos. Por eso Jesucristo se da la vuelta y les pregunta a estos discípulos: ¿qué buscan? O sea, cuando me están siguiendo, ¿qué buscan? Más adelante también ve a otros que hizo multiplicar el pan y los siguen hasta el otro lado del mar, y Jesucristo les dice: ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y les dice: busquen el pan que viene del cielo, yo soy el pan que viene del cielo. ¿Por qué estamos buscando a Jesús como estos? Nada más a buscar sanidad, a buscar dinero, a buscar esto, a buscar... Pues Jesucristo tiene la barca lista por si lo abrumamos. En cambio, si lo buscas por los motivos correctos, nunca te va a decir: ¿me abrumas? Nunca te va a decir: estoy cansado. Nunca te va a decir. ¿Por qué estamos buscando a Jesucristo? Por esa razón, porque a veces lo buscamos por los motivos equivocados, Dios a veces nos lleva a momentos de prueba. Y nos lleva a momentos en los que, desde que me hizo cristiano ya no tengo dinero. Y no tengo dinero, y no tengo dinero, y no tengo dinero. ¿Vas a seguir siguiendo a Cristo? ¿O nada más será por el dinero? Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Versículo 2. Les está hablando Dios a los israelitas y les dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Dios necesita probarte para saber qué hay en tu corazón? No, Dios lo sabe. Pero Dios te prueba para que tú sepas qué hay en tu corazón. Entonces, ¿no te ha pasado que de pronto, sí, Señor, mi fe está bien firme, y viene una prueba así, y tu fe, pues, qué bien firme ni nada, sino se va al suelo, y ahí estás ya casi, blasfemando, y, ok, Dios te está haciendo pasar por una prueba para que tú sepas qué hay en tu corazón. Porque es necesario seguir a Jesús, pero es necesario seguirle por los motivos correctos, no por los motivos equivocados. Versículo 11. Versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y ya lo hemos dicho, no se trata de proclamar a Jesucristo porque sí. O sea, Jesucristo no quiere, o sea, porque podríamos grabarlo: recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y lo ponemos en una grabadora, y ponemos un altavoz aquí, y ponemos otro altavoz allá, y pues ya no necesitamos predicar, total, ya se está predicando. Pero Dios no quiere eso. Aquí los demonios están confesando quién es Jesús, y Él les dice: cállate. Dios quiere una relación con nosotros, y Dios no quiere esta respuesta de Jesús es el Señor, mecánicamente, sino quiere que tengamos una relación con Él. Eso es lo que Él quiere. Una relación, no una religión. Una religión es decir: sí Señor, gracias Señor, y a veces voy a orar, Señor, ¿no? Y oras, y pues en realidad estás orando palabrerías, y dices: ya oré, Señor, ya casi le estás diciendo a Dios: ya, Señor, ya estás tranquilo, ya me puedo hacer mi vida, ya no me molestas, ya oré, bye. Eso no quiere Dios. Eso es el equivalente a que un demonio le dice: tú eres el Hijo de Dios. Dios te va a decir: cállate. Salmo 50. Verso 10. Dice: mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Los demonios, cuando están confesando esto, no están alabando a Dios. Lo que Dios quiere es alabanza, no ese tipo de sacrificios religiosos. Verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y me encanta esto, porque dice Lucas que subió al monte y pasó toda la noche orando. En Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, dice que él subió al monte y estuvo toda la noche orando. Pero llamó, ¿y qué dice? Subió al monte y llamó ¿a quiénes? A los que él quiso. Si tú estás aquí, no se trata de que tú dijiste: ok, a ver, voy a elegir, pues, vean, Jesucristo, venga, voy a ser cristiano, voy con Jesucristo. No, no es así. Él llamó a los que él quiso. Juan, capítulo 1, verso 12. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya sabes esto, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Tristemente, la gente piensa que todos somos hijos de Dios. No es lo que la Biblia dice. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí. Pero hijos de Dios, solo los que le recibieron, los que creen en su nombre. Los otros no son hijos de Dios. Solo los que creen en su nombre. Y verso 13, Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es una cuestión de familia, de linaje o de nacionalidad, no tiene nada que ver, no es una cuestión de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, ni porque alguien te insiste y te insiste y te insiste, o tú le digas a tu hijo, mira, ve a la iglesia, va. No es por voluntad de carne, no es porque lo convenciste, ¿no? Ni por voluntad de varón, o de hombre, no se refiere a que, no es que dijiste, pues a ver, ya probé el budismo, ahora voy a probar el cristianismo, esta mañana, o si no esta mañana, pues ya barrí, ya lavé los platos y luego ya me hice cristiano. O sea, no es que tú decidiste, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él llamó a los que Él quiso. Y si estás aquí, Él te llamó porque Él quiso. Y si no eres cristiano, pues considéralo porque te está llamando. Porque Él quiere. Y porque Él te quiere. Él llamó así. ¿Te das cuenta? No llamó a una religión. Te llamó a Él. Nos llamó a Él. Llamó así a los que Él quiso. Pero luego pone la pelota en tu cancha. Y tú decides. Él ya te llamó. ¿Cómo vas a responder? Los apóstoles, los discípulos acá dice, vinieron a Él. Él te llama, esa es su responsabilidad. Ahora tú respondes si tú quieres. Y si tú quieres, Él te está llamando. Él te está llamando. Y por eso predicamos el Evangelio. Porque Él está llamando a todos. Verso 14. Y estableció a 12, después de orar toda la noche, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí hay algo también súper importante. ¿Para qué fue que los llamó? Estableció 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Esa es la primerísima prioridad. No fuiste llamado para otra cosa antes de estar con Él. O sea, muchas veces, tristemente, hay predicadores que fueron llamados a predicar según ellos y no pasan tiempo con Dios. Hay predicadores que solo leen su Biblia para preparar el mensaje que les toca. Y eso es suicidio. Porque Dios te llamó primero para que estés con Él. Yo doy fe que nuestro pastor pasa tiempos, él y Dios, para ver qué es lo que Dios quiere decirle a él como persona, como padre de familia, como esposo. Y esos tiempos son primero. Y luego vienen los tiempos en los que él está estudiando para preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere decirle a él, bueno, a la congregación a través de él. ¿Sí me explico? Y lo mismo es en nuestro caso. Nosotros, nuestra primerísima prioridad es pasar tiempo con Él. Para eso nos llamó para evangelizar. Eso es después. No nos llamó para sacar demonios, nos llamó para estar tiempo con Él.
¿Y cómo paso tiempo con Él? Orando, leyendo su palabra, haciendo mis devocionales todos los días, todos los días, todos los días, y teniendo comunión. Y pasamos tiempo con Él así. Ya eso nos llamó Él. Es lo primero, para que estuviesen con Él, y luego viene todo lo otro, enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y chécate a quiénes llama. O sea, después de leer la lista, te das de espaldas. Fíjate quiénes son. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón, ya lo hemos dicho, Simón es el cuate que siempre dice lo equivocado en el momento más inoportuno. O sea, esta idea que tenemos del apóstol Pedro, o sea, no, quítatela de la cabeza. O sea, Simón era un cuate que hacía todo al revés. Cuando Jesucristo, Juan 21, cuando están en la barca y Jesucristo aparece en la playa y les dice, ¿pescaron algo? Bueno, para empezar, Dios ya le había dicho a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Pero Pedro se desespera y dice, no, pues me voy a ir a pescar. Y se regresa y está pescando y arrastra a todos sus amigos con él. Y está pescando, Jesucristo aparece en la playa y les pregunta, ¿pescaron algo? Y dicen, no, nada, llevamos toda la noche y nada. Y les dice, echen la red del otro lado. Bueno, echan la red y de pronto Juan se da cuenta, dice, esto como que es déjà vu, ya lo viví. ¿Dónde? ¿Cómo? Es el Señor, le dice a Pedro. Y Pedro, que hace todo al revés, porque tú has visto que en las películas te quitas la ropa, los zapatos y ¡puf!, al agua, ¿no? Pedro está ahí y se viste, se pone todo y ¡puf!, se tira al agua. Va nadando hasta la orilla, llega a la orilla, se para con Jesús y no sabe qué decir. Y ahí está Jesús cocinando un pescado. Pedro siempre hacía lo que no tenía que hacer. Pero Él lo llamó. Y dice la Biblia que lo eligió antes de la fundación del mundo. Que nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. O sea, no nos llamó por nuestros méritos. Y si Pedro puede estar ahí, nosotros también. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. O sea, imagínate cómo eran Juan y Jacobo para que Jesucristo les diga, no hombre, estos son hijos del trueno, ¿no? Porque ya conoces las historias. Entrando a Samaria, no los reciben y vienen Juan y Jacobo y le dicen, oye Jesús, ¿quieres que como Elías hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dice, no, o sea, yo no vine a eso, Y luego que los envía, regresan Juan y Jacobo y le dicen a Jesús, encontramos a alguien que estaba predicando pero no se juntaba con nosotros y le prohibimos que predicara. Y Jesús le dice, ok, siéntense, ¿no? El que no está contra ustedes, con ustedes está. Y esos son Juan y Jacobo. Y a ellos los llamó, o sea, son unas personas peculiares. Otra cosa que veo aquí es que Jesucristo ponía apodos. O sea, y en Semillas somos especialistas en eso. Ya luego que apaguemos les digo cómo le dicen a cada quien. Y te digo cómo te dicen a ti. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. 3 personajes de aquí quiero llamar la atención. Mateo, que ya lo vimos. ¿Quién era Mateo? Leví, era cobrador de impuestos, una persona, o sea, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor en esa época. Lo habíamos comparado un poco, en esta época sería como un político, ¿no? Así que no te vean en público con un político porque te quemas. Luego, el otro que quiero llamar la atención es Simón el cananista. Simón el cananista. Cananista no quiere decir que sea de Canaán.
Cananista es una palabra que en otras versiones, en otros momentos se traduce como celote, o Simón el celote, que lo han debido oír mencionar. Y es porque los celotes, no los celotes, los celotes eran una especie de partido político, en realidad eran como terroristas hoy en día. Sería el equivalente. Los celotes eran radicales. Lo que ellos querían era terminar con el Imperio Romano. Ese era su propósito. Ahora, lo peor que podías hacer era poner un celote con un publicano o un recaudador de impuestos. O sea, poner a Simón el cananista y a Mateo dentro de una misma habitación era terminar en pleitos. Y Jesús los tiene y los pone en la misma canasta. Y los vamos a ver a partir de aquí orando juntos, caminando juntos, equivocándose juntos, acertando juntos, llorando juntos. Y al final de sus vidas, los dos van a morir por Jesucristo. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión no es entre nosotros, la neta. Si yo no fuera cristiano, muchos de mis mejores amigos hoy en día ni les hablaría. No tenemos nada en común. Absolutamente nada en común. Si yo no fuera cristiano, a muchas de las personas que hoy no solo respeto, sino admiro, las despreciaría. Pero en Jesucristo, nuestra comunión primeramente es con Él. Y el último, quien quiero llamar la atención, es Judas Iscariote. O sea, Jesucristo pone en su grupo de amigos. ¿Cuántos los seguían? Muchos. Y vimos que venían de todas partes. Y eligió solo 12. Y entre esos 12 eligió a Judas Iscariote. Y lo eligió por amor. Porque quería pasar tiempo con él. Y creo que ese es el énfasis de todo esto. Dice, Judas Iscariote, el que le entregó, ¿y qué? Y vinieron a casa. Y creo que estamos en una casa, justo. O sea, creo que Dios nos está hablando de sacar a Dios de la iglesia. O sea, saca a Jesucristo de la imagen que tienes, de Jesucristo iglesia, Dios iglesia. Dios no está en la iglesia. Va a la iglesia contigo. Pero cuando no estás tú, Él está donde estás tú. Al final del Evangelio de Mateo, Él dice, he aquí, yo estoy en vuestros templos todos los días hasta el fin del mundo. No dice eso. Al final de Mateo, Jesucristo dice, he aquí, yo estoy ¿cómo? Con vosotros. Y no dice, he aquí, yo estaré. He aquí, yo lo voy a pensar y les aviso si tengo chance. O he aquí, yo podría estar. O he aquí, si ustedes hacen los méritos, yo voy a pensarlo. Y si no, dice, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y creo que Dios nos está hablando de eso. No ser, o sea, aquí ¿quiénes vemos? Vemos a los fariseos que van a la iglesia a acusar a alguien. Vemos a las multitudes que buscan a Jesús
para saciar su hambre, para que me dé dinero, para que me dé éxito, para que me dé fama, para que me dé amigos, para que me dé estatus, para que... O sea, pero también vemos a los que lo siguen y a los que Él ha llamado y responden y van a Él. A los que obedecen cuando Dios les dice ponte en medio, aunque sea humillante, va a ser para gloria de Dios. Y a las que obedecen cuando no puedes. Perdona, no puedo perdonar. Por eso, perdona. Extiende tu mano. Deja que Dios sane eso que está seco. ¿Oramos? Perdón. ¿Cuáles serían los motivos correctos por los que buscar a Nosotros le amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero. El amor consiste en que Él nos amó. Los motivos correctos para seguir a Jesucristo son porque Él te ama. No, porque Dios no ha prometido que te lo va a dar. O sea, hasta donde yo sé, Pedro no tenía un yate, Pedro no tenía una mansión, Pablo trabajaba con sus manos haciendo tiendas, o sea, no vivía de sus acciones y de sus rentas. Todos los apóstoles murieron en la pobreza, murieron perseguidos. O sea, esta idea de que Jesucristo vino para que seas rico es de Satanás. Piénsalo. O sea, valdría la pena. O sea, es de gángsters. O sea, los gángsters son los que pagan su riqueza con sangre. Y yo no quiero ser gángster. O sea, yo no quiero que mi riqueza se pague con la sangre de Jesucristo. Porque es un precio demasiado caro. Pero, por otro lado, mi salvación no se puede pagar con otra cosa. Solo la sangre de Jesucristo puede pagar mi salvación. Solo la sangre de Jesucristo puede lavar mis pecados. Solo la sangre de Jesucristo me permite hoy día poder decir tengo una relación con Dios, no una religión. Y esos son los motivos correctos. Por eso, todo inicia a Él. O sea, Él se muestra a tu vida y te dice, mira mis manos. Te he amado de este tamaño. Y cuando ves eso, dices, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Soy tu siervo. Y Él te va a decir, quiero que estés conmigo. Lo demás viene después. Lo demás viene después. ¿Otra pregunta? Oramos, ¿no? Señor, yo te doy gracias por este día, Señor, porque podemos seguir confiando en tu misericordia y en tu amor, Señor. Señor, yo te doy muchas gracias porque nos elegiste, Señor, a pesar de lo que somos, Señor, sabiendo cómo somos y sabiendo que te fallamos y te traicionamos y caemos y pecamos y todo, Señor. Y tú nos elegiste, Señor, y nos llamaste, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque no depende de nosotros ni de nuestras capacidades, sino de ti y de cuánto nos amas, Señor. Te ruego, Padre, que podamos responder a ese amor, Señor. Que podamos responder a tu amor, caminar hacia ti, Señor, y pasar tiempo contigo. Que nos olvidemos de la religión. Estamos cansados de religión. Queremos, Señor, una relación contigo, porque sabemos que tú quieres esa relación con nosotros. Y esto, Señor, lo pedimos para tu gloria, porque tú te vas a glorificar transformando nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor, somos tus siervos. Haz como tú quieras.
de acuerdo a tu propósito, que es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso pedimos todo esto, Señor, y oramos sabiendo que nos escuchas, en el nombre de Jesucristo. Amén.